Buenos días a todos y bienvenidos a este primer seminario, que en realidad es una confluencia de esfuerzos institucionales, por un lado, de un proyecto de investigación I+D, actualmente en curso de desarrollo, cartografía sonora en el Jaén contemporáneo, siglo XIX y XXI, y el grupo de investigación Música y Estudios Culturales, del que forman parte varios de los investigadores que a su vez también están desarrollando el proyecto de investigación. Por tanto, es un seminario con una organización dual que nos parece interesante pues, en esta época de tantas confluencias metodológicas e interdisciplinares. Es un seminario también que nace con vocación de continuidad, pero por ser el primero, pues bueno, hemos decidido iniciarlo de una forma modesta, con el formato que figura en el programa. Hemos tenido una reunión interna con los miembros del equipo, con uno de los ponentes que ahora presentaremos. A continuación tendremos dos ponencias magistrales, aproximadamente de 1 hora de duración, tras la cual habrá posibilidad también de establecer un debate. Desde cada uno de los micrófonos que tenéis se puede activar el sonido y posteriormente lo apagamos para evitar que se nos generen acoples. Y en la sesión de tarde tendremos una reunión con otro de los ponentes para que los doctorandos que actualmente están desarrollando tesis de doctorado sobre temas de música, en general de musicología, pues puedan realizar una presentación piloto de su investigación y posteriormente pues someterla a la visión externa de uno de los ponentes. Bueno, por mi parte, pues nada más, agradeceros vuestra asistencia, agradecer también la presencia de nuestros ponentes. Es un seminario que hemos preparado también con especial ilusión y sobre un tema del cual mucho se habla, realmente la cuestión de las cartografías sonoras o la vinculación de elementos espaciales y su visualización en cartografía con la cuestión sonora o acústica en general, ¿no? Cada vez hay más iniciativas y proyectos de tipo tecnológico que vinculan ambas dimensiones y desde la Universidad de Jaén y con las fuerzas y el equipo de investigación que tenemos, pues nos gustaría realizar una propuesta que también fuese innovadora desde esta perspectiva y que aportase elementos adicionales con respecto a otros proyectos de investigación actualmente vigentes, a otras plataformas que ya son accesibles, en las cuales nos hemos inspirado, nos han servido como modelo en ciertos aspectos, pero también queremos proponer algunos elementos, digamos, particulares y hacer también que el proyecto, pues desde el punto de vista teórico, metodológico, conceptual, pues sea también algo diferente a lo que actualmente existe dentro de este mundo tan complejo que vincula musicología, trabajo de archivo, captación de sonido, tecnología, accesibilidad, usabilidad y luego también la proyección, digamos, en otros elementos como por ejemplo la dimensión turística y hasta qué punto estos proyectos también pueden servir como excusa para generar una cosa que podría sonar tan banal como son itinerarios turísticos vinculados al trabajo de investigación realizado y proyectado a través de esa plataforma web, ¿no? Entonces, bueno, son muchos temas, son muchos campos de investigación los que aquí también están confluyendo y, bueno, por mi parte, pues nada más, agradeceros de nuevo vuestra presencia y paso ahora la palabra a Isabel Ayala, que es codirectora del proyecto FEDER, que antes os mencionaba, para que bueno, añada lo que considere y proceda también a la presentación de nuestro primer ponente. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, Javier, por esta introducción y para mí es una satisfacción también vernos las caras en este seminario, en este momento de reflexión, de compartir los resultados provisionales de vuestras investigaciones con ponentes de la talla de Frédéric Font o de Juan Pablo González. Entonces, sin más dilación, me gustaría presentar al primer ponente, que es un joven prometedor investigador, pero con una proyección internacional grandísima, es Frédéric Font. Ayer me contaba en el paseo sonoro también que tuvimos por la ciudad de Jaén con ocasión
de su llegada y también del concierto en la catedral, que él es ingeniero de telecomunicaciones de formación, pero por cosas del destino, azaroso, como diría Johansson en el efecto Medici, pues se sintió atrapado por el sonido y por todas las posibilidades tecnológicas que podía brindar, y entonces pues se hizo un proceso de inmersión y dio con este grupo de Music Technology de la Universidad de Pompeu Fabra, de la que es investigador senior, y con el tiempo se hizo pues el aval principal del proyecto internacional que creo que todos hemos consultado alguna vez, Freesound, del que nos hablará hoy largo y tendido, y del que hay algunas ramificaciones como Sons de Barcelona y otros proyectos interesantes también con un carácter creativo de creación sonora y ligados con eventos educativos o con acciones didácticas y eventos creativos de arte sonoro. Por otra parte, también ha sido coordinador de un proyecto europeo basado en compartir, por así decirlo, en Creative Commons, compartir sonidos, que es de lo que también trata este proyecto, ¿no? de hacer un gran banco de sonidos que sea utilizado o sea accesible por todo el mundo desde cualquier lugar, ¿no? Entonces me parece muy interesante esta idea de colaboración y de compartir el trabajo. Y sin más dilación y en términos musicales, ataca, damos paso a la ponencia de Frederick Sond, ya lo rebautizaba, Font. Gracias. Bueno, gracias por la invitación y por la introducción. Bueno, yo he preparado una charla para dar un poco de introducción a las cosas que hacemos en nuestro grupo de investigación, luego especialmente en Freesound, que es el proyecto en el que yo me he especializado más y el que coordino, y luego algunas, como decía Isabel, ramificaciones o otros proyectos relacionados como Sons de Barcelona, y he intentado también resaltar algunas cosas que pensaba que podían ser útiles para vosotros. Pero bueno, a mí las presentaciones estáticas no se me dan muy bien porque siempre me voy un poco por las ramas. Me podéis interrumpir cuando queráis y podemos convertir esto también en una discusión. Y bueno, al final quizá hay más tiempo para eso también, pero bueno, que a mí me gusta también improvisar un poco. Entonces, bueno, voy a seguir un poco mi presentación. Como el proyecto de Freesound también es un proyecto que me siento muy mío, no en un sentido exclusivo, sino de que me he dedicado mucho, ¿no? Y a veces es casi como un hijo, pues también a veces me voy un poco, ¿no? Pero bueno, que ya espero que sea de interés para vosotros. Y bueno, quizá vamos a empezar dando un poco de contexto con la Universidad Pompeu Fabra y en concreto el Music Technology Group, el grupo de tecnología musical del que yo formo parte. Es un grupo que se estableció... Bueno, de hecho, hay un pequeño vídeo, podemos ver primero el vídeo y luego ya hablamos un poco. Es un vídeo que se hizo sobre todo para introducirnos o para darnos a conocer en el mundo industrial, o sea que tiene un matiz más, digamos, de propaganda casi, pero bueno, sí que hace cuenta algunas cosas de lo que hacemos. We are the Music Technology Group, a team of techies passionate about sound and music. We do research and we train students that will shape the future of music. It all started in 1994, so we're not that new, but we are working on new stuff every day. We explore and go beyond the limits of current technologies, which to our collective know-how that combines scientific and humanistic disciplines. We've invented and developed new solutions for so many practical applications that we couldn't even fit them on the screen. The list just keeps getting bigger and bigger and bigger. We've developed a large number of technologies and collected huge amounts of music-related data
that allows us to study all kinds of music. Awesome, right? With our worldwide recognition, we partner with the best research centres and companies. But most importantly, our efforts and ideas are put at the service of relevant social challenges. We believe that our work will change the world. And, by the way, we're in Barcelona. Pretty cool, right? Be a part of it. Music Technology Group. Como decía, el tono del vídeo es más de propaganda, pero sí que da un poco de idea de cosas que hacemos. Bueno, somos un grupo de investigación, principalmente nuestros enfoques siempre son computacionales, pero sí que intentamos pues, combinar disciplinas. Hay algunos musicólogos que también han hecho el doctorado con nosotros, también en colaboración con el Departamento de Humanidades, porque nosotros somos del Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación. También es un campo nuestro que es muy aplicado, entonces hay mucha parte de transferencia tecnológica, hay mucha relación con industria también. Hacemos muchos proyectos con financiación pública, pero también con empresa también hay mucha relación. También es un campo donde hay muchas empresas grandes que tienen grupos de investigación propios, donde también se publica, o sea que cambia un poco el concepto también de relación academia-industria más tradicional. También, evidentemente, nos dedicamos a la educación en el grado en el que colaboramos, pero también tenemos un máster, tenemos estudiantes de máster y, bueno, pues entonces, evidentemente, también de doctorado. Y somos bastante activos en diseminación también. Bueno, estos son números, claro, en el vídeo ponía que empezó en el 94, hace unos pocos años celebramos el 25 aniversario y hicimos un pequeño congreso en Barcelona con muchos ex miembros del grupo y bueno, grabamos las charlas, está todo online también y fue muy, muy bonito para nosotros. Pero bueno, claro, evidentemente con todos estos años pues hemos acumulado pues números grandes, ¿no?, de publicaciones, de doctorandos, de másters. En realidad, quizá un dato curioso es que a nivel de posiciones permanentes realmente hay muy pocas. En realidad solo hay tres profesores, pero el grupo crece alrededor de unas 40 personas, más los estudiantes de máster. Eso quiere decir que hay mucha gente que va y viene un poco en función pues, de proyectos. Claro, somos muy activos en buscar proyectos y conseguir financiación, porque si no, pues no podemos mantener este balance. Esto tiene cosas buenas porque nos permite ser muy flexibles y dinámicos, pero también significa que, bueno, a veces pues, sufrimos un poco para poder pues, mantener el grupo y la iniciativa. Pero bueno, ahí estamos. Dentro del departamento también somos un caso un poco especial porque, bueno, pues porque esto no es muy habitual tampoco, ¿no? Un grupo tan grande con tan pocos profesores. Entonces es como que todo es un proceso de construcción. Vamos viendo a medida que vamos avanzando cómo tenemos que funcionar y cómo tenemos que sobrevivir. Pero bueno, de momento nos va bien. Esto hace unos años intentamos como de alguna forma intentar definir exactamente cuáles son nuestros valores éticos y cuál es nuestra voluntad de contribuir, digamos, en campos o en la sociedad. Entonces, de alguna forma resumimos que las áreas de impacto que nosotros buscamos son la creación artística, la preservación cultural, la educación musical, salud y bienestar y desarrollo sostenible. Y en estos ámbitos pues tenemos proyectos que quizá encajan más en uno o en otro, tampoco están completamente balanceados. Seguramente donde hemos contribuido más es en la parte de quizá creación artística y bueno, educación también, pero digamos que este es como el ideario que tenemos. Entonces la idea es que voy a mencionar algunos proyectos más o menos recientes de cosas concretas que hemos hecho, pero bueno, hay muchísimas en estos 25 años y con tanta gente que ha estado implicada, pues evidentemente hay muchas cosas, tampoco yo las sé todas. Pero bueno, voy a mencionar algunas y luego también si hay curiosidades o quizá más adelante también salen otras cosas que me había olvidado.
Una de nuestras contribuciones más importantes es una herramienta open source para análisis de audio que se llama Essentia. Esto es una librería que se puede utilizar en distintos lenguajes de programación y que lo que permite pues, es analizar colecciones de audio. Nosotros la trabajamos desde un punto de vista, digamos, agnóstico a las aplicaciones que puede tener, es decir, intentamos desarrollar la máxima funcionalidad posible en la librería, analizar el audio, intentar, por ejemplo, detectar algunas propiedades musicales o propiedades perceptuales también a nivel de frecuencia, todo tipo de análisis que luego se puedan, digamos, aplicar para distintos casos de uso. Esto es lo que nos permite, digamos, hacer un análisis computacional. En este sentido, por ejemplo, estuvimos trabajando en un proyecto que se llamaba ComMusic, de hecho, quizá hay un slide más adelante, pero ahí estudiamos distintas tradiciones musicales no occidentales y, por ejemplo, en el caso de la música india, pues utilizando estas herramientas podemos analizar las trayectorias de pitch de distintas grabaciones. Luego, como ejemplo muy concreto, hicimos un paper donde comparábamos estas trayectorias antes y después de incluir un instrumento que es el armonium, que en una de las tradiciones de la música india supuso un cambio importante porque es un instrumento más o menos temperado. Entonces, claro, cambia también la forma como se tocan los demás instrumentos, ¿no? Y luego pues ahí pues pudimos ver con este tipo de análisis que efectivamente la distribución de notas de alguna forma tendía a cuantizarse más, ¿no? a la distribución temporada. Cosas de ese tipo pues es lo que se pueden hacer. Otro ejemplo de análisis que hacemos también con esta librería, por ejemplo, es intentar detectar en una señal de audio si hay problemas, si hay artefactos en el audio o distorsiones que no van a sonar bien, resultado de una codificación defectuosa, por ejemplo, o cosas de ese tipo. Esto, por ejemplo, lo utilizan en empresas donde se publican o se distribuyen colecciones de audio, entonces reciben audio de los usuarios y con ese tipo de análisis pues pueden ver o detectar los que potencialmente tienen de audio o cosas de ese tipo. También hemos trabajado en temas como la separación de fuentes sonoras, es decir, dada una grabación donde hay una mezcla de señales de distintos instrumentos, pues intentar separarlos con el mínimo de artefactos posibles entre un instrumento y el otro. Esto pues puede permitir desde hacer cosas como remezclar una señal a también poder hacer luego análisis con mejores resultados porque los sonidos están separados en distintas líneas, entonces se puede analizar mejor. También otro campo en el que hemos estado muy activos ahora es en la predicción utilizando Machine Learning de distintos aspectos musicales, como puede ser la predicción de género musical. Aquí hay un vídeo también, a ver si... No sé si lo puedo hacer. Ay, uy, no, vale. A ver cómo vuelvo aquí. O sea, aquí lo que veis, ahora voy a ponerlo otra vez, pues es una música que se va reproduciendo y en tiempo real te dice qué estilos musicales se activan, pero esto además está pasando, bueno, aquí está en un vídeo, pero pasa en el navegador directamente, o sea que se puede utilizar, digamos, en cualquier ordenador sin necesidad de instalar ningún software o de complicar tecnológicamente. De hecho no vais a poder leerlo porque no lo leo yo, pero bueno, tienes que imaginar que cada uno corresponde a un estilo concreto. Bueno, estos modelos básicamente se basan en la idea de tener ejemplos de cómo es un estilo musical y entonces entrenar un sistema de Machine Learning para que automáticamente lo pueda predecir. Aquí
lo realmente importante es cuáles son estos ejemplos, ¿no? Cómo seleccionar una muestra representativa de los distintos géneros musicales. Y aquí la pregunta realmente es que, aunque técnicamente hay todo un proceso que sería pues el entrenamiento del modelo, esto, al menos para mí, es lo de menos, porque esto al final es una mera cuestión técnica y lo relevante es cuál es este conjunto de datos que tú utilizas para entrenar el modelo, cómo defines los distintos géneros, y aquí es donde en realidad el conocimiento más relevante para hacer esto es un conocimiento musicológico y no realmente un conocimiento técnico como el que tenemos nosotros. Entonces ahí intentamos hacer colaboraciones y bueno, yo creo que estas son las preguntas de investigación realmente interesantes. También relacionadas con esto, cuando tú creas este conjunto de datos, también estás introduciendo, a ver cuál es la palabra, ahora me pasa esto que me sale en inglés, es un poco raro, pero biases, sesgos, ¿no? Entonces, claro, es una responsabilidad esto, ¿no? Porque de este modelo va a depender también pues la experiencia de un usuario. Bueno, esto es un tema que también se está ahora estudiando bastante, cómo construir estos modelos de forma éticamente correcta, ¿no? Cómo asegurarte de que esta parte, ¿no? de inteligencia artificial, pues, bueno, o sea, está hecho con criterios, con buenos criterios. Otro tema en el que hemos estado trabajando bastante también es evaluación de performances en educación, es decir, una interpretación de un alumno, pues automáticamente intentar evaluarla, darle una calificación. Esto lo hemos hecho en varios contextos distintos, pero hemos estado colaborando con el Trinity College of London, por ejemplo, que ellos tienen, pues claro, un mogollón, ¿no? de historial de grabaciones, de exámenes, de evaluaciones. Pues este es un tema en el que también hemos estado trabajando. A ver. Vale. Este es el proyecto que mencionaba antes de ComMusic, donde he puesto el ejemplo del análisis de la introducción del instrumento del armonium, pero nos centramos en distintas tradiciones, de las tradiciones indias, el Carnatic y el Hindustani, del norte y del sur de la India, o al revés quizá, siempre lo digo al revés. Luego en tradición turca también los makams. En el caso de China nos centramos más en la ópera de Pekín. Y luego intentamos hacer una incursión también en el mundo andalusí, pero aquí costó un poco más, porque nos costó encontrar referencias académicas previas de esta tradición musical. Pues lo que buscábamos era tradiciones musicales antiguas, pero que aún estuvieran vigentes aún, y en las que hubiese habido una tradición también académica para poder pues basar un poco nuestros estudios. Este fue un proyecto bastante grande que duró 5 o 6 años, luego hubo alguna pequeña continuación. Ahora terminó hace unos años, pero bueno, seguimos haciendo algunas cosas. También colaboramos mucho con universidades en cada uno de estos países también, porque un poco la idea era llevar esta investigación, no hacerla nosotros, porque de hecho nosotros sabemos poco de esto, sino que la hicieran grupos de investigación en estos distintos sitios. Luego tuvimos estudiantes de doctorado también de cada uno de estos sitios para poder establecer también pues una comunicación, digamos, y una colaboración que fuera fructífera. Y entonces esto también ha servido para que continúen con investigaciones utilizando, digamos, las metodologías que nosotros nosotros y la comunidad de Music Information Retrieval, que es la comunidad donde estamos nosotros, hemos estado utilizando para música occidental, pues para hacerlo también en música no occidental. Y más allá de la música, un poco nuestra hipótesis aquí, o lo que queríamos demostrar es que el desarrollo tecnológico muchas veces está muy centrado solo en Occidente, ¿no? Y en las necesidades que tenemos nosotros y en cómo nosotros interpretamos la cultura. Y entonces aquí lo que pudimos ver es que de alguna forma
nuestras metodologías no funcionan directamente en otras culturas, hay que adaptarlas también, ¿no? Y hay que hacer desarrollos adaptados a cada caso de uso y a cada localidad, ¿no? Este era también un poco pues el mensaje que queríamos transmitir. Otro proyecto también interesante es el de banda sonora vital. Este es un proyecto pequeño, pero es muy bonito, porque aquí lo que intentamos era generar listas de reproducción de canciones basadas en... Bueno, esto es para pacientes con Alzheimer. Entonces, dada su edad, digamos, y su origen, nosotros podemos acceder, digamos, a información de canciones, ¿no? de listas de éxitos, digamos, o de canciones que eran populares en distintas épocas, y generar una lista de reproducción que a ellos de alguna forma les volviera al pasado, ¿no? Y especialmente con este tipo de pacientes, la música es muy útil para reconectar con partes de ellos mismos que han quedado también pues escondidas. Y entonces este es un proyecto muy bonito. Bueno, el vídeo nos lo saltamos porque tampoco es muy útil. Vale, entonces esto es un poco un resumen de algunas cosas de las que hemos hecho, y una de estas cosas es Freesound. A ver qué hora es, porque yo veo que yo voy a ir tirando, espero llegar al final. Freesound es un proyecto que empezó en el 2005, así que ahora hace unos cuantos años ya. De hecho, yo en este momento aún no estaba en el grupo de investigación, yo llegué en 2008. Y empezó motivado por una cuestión que es la de las licencias de los sonidos. Porque nosotros nos encontrábamos, bueno, o se encontraban, que yo no estaba aún, que para hacer investigación y poder pues compartir los datos, ¿no? Y que otros investigadores puedan pues reproducir los experimentos y al final pues bueno aplicar lo que vendría a ser el método científico, ¿no? Que se basa en esto, pues hay un problema de licencias que no nos lo permite. En el caso de música es muy claro, ¿no? Porque tú no puedes pues comprar un CD de música, bueno, en esta época comprabas un CD y luego compartirlo por razones obvias, pero en el caso de los sonidos tampoco. Entonces hubo la idea de crear una plataforma donde se pudieran subir sonidos. Este era el momento, en 2005 es cuando empezaba lo que se denominaba la web 2.0, que es esta idea de que el usuario contribuye contenido también a la red y no solo lo consume. Es cuando empezó Twitter, cuando empezó Facebook, cuando empezó Instagram también un poquito más adelante quizá, pero bueno, este concepto, ¿no? Entonces yo creo que por una cuestión medio de suerte y por una cuestión también de que la persona que empezó el proyecto de Freesound dentro del MTG puso muchos esfuerzos en dinamizar, digamos, la comunidad y los usuarios, pues se creó una base de usuarios muy fuerte que funcionó muy bien y que rápidamente es un proyecto que creció mucho. Actualmente hay más de 500.000 de sonidos y es casi un año, no llega a un año, es casi un año entero de audio que puedes escuchar, si es que estás interesado en escucharlo todo, tampoco lo recomiendo. Hay más de 12 millones de usuarios registrados. Esto es un poco de trampa porque para descargar un sonido te tienes que registrar, con lo cual también hay muchos usuarios que quizás se registran una vez y no vuelven nunca más o luego se olvidan de que tenían un usuario y hacen uno nuevo. O sea, tampoco es que sea un número que te puedas, digamos, basar mucho, pero bueno, son números que impactan, ¿no? Y pues evidentemente tenemos que utilizarlos. Hay, de todos esos millones de usuarios, hay alrededor de 30.000 que han subido alguna vez algún sonido. Son muy pocos, pero es un tipo de proporción que es bastante habitual en plataformas de este tipo. Si ponemos el caso, por ejemplo, de YouTube, ¿no? Pues también es fácil de imaginar que la mayoría de la gente lo único que hace es consumir, digamos, no aportar contenido. También aportar contenido no es fácil, y menos en el caso de audio, porque por ejemplo, hoy en día los móviles pueden grabar audio en una calidad más o menos aceptable, pero no se puede comparar en la calidad con la que hacen fotos, por ejemplo, ¿no?
también grabar audio requiere de una sensibilidad, digamos, ¿no? O que tampoco es tan habitual. Y también nosotros nunca hemos facilitado el proceso de subir sonidos a Freesound. De hecho, desde el móvil sí que lo puedes hacer, pero es un poco complicado. Y ya nos interesa eso, porque lo que tampoco queremos es que de repente se llene de cantidad de sonidos que quizá tampoco no tienen mucha calidad, o más que calidad, que solo son relevantes para la persona que lo ha subido. Entonces hay que encontrar un poco un balance ahí, porque bueno, también está bien, también lo puedes hacer, pero bueno, intentar que no se convierta en un pozo de material que no es relevante, ¿no? Bueno, más números, pues tenemos más de 200 millones de descargas de sonidos, todo esto es información que también queda de alguna forma registrada y nosotros hemos hecho algunos artículos también de investigación analizando ese tipo de datos, o sea, no analizando los sonidos en sí o el contenido de los sonidos, sino analizando si es que existen comunidades de interés. Por ejemplo, hay un tipo de usuarios que descargan más un sonido u otro, o si existen ese tipo de relaciones. Hay más de 50.000 visitas únicas diarias, es decir, que es una web que tiene mucho tráfico y bueno, de hecho es... Bueno, me falta una cosa por comentar, que es esta, la idea de Creative Commons y de webs de compartición de sonidos Creative Commons, pues es la más grande que existe. De hecho, quizá hay algunas otras cosas más pequeñas o más aisladas, pero realmente con el tiempo pues se convirtió en la web de referencia para esto. Esto para nosotros también significa que no es solo una herramienta de investigación como en cierto modo empezó, sino que al final es un proyecto, es un producto que utiliza a mucha gente. Al final yo creo que en realidad ofrecemos un servicio público, o se podría considerar así, y entonces pues claro, tampoco podemos hacer lo que queramos con esto, ¿no? Ahí hay una responsabilidad, también hay mucho esfuerzo de desarrollo y mantenimiento que tenemos que dedicar a Freesound, el cual también yo soy el principal coordinador y también desarrollador, de hecho, de la plataforma. Y entonces, pues, claro, se ha convertido en uno de los proyectos con más impacto, digamos, y en realidad más grandes que tenemos. Aunque siempre hemos intentado también que el mantenimiento fuera mínimo, vamos muy poco a poco, y esto nos permite que en realidad, pues, con un equipo súper pequeño, en el que básicamente somos 2 personas y tampoco estamos dedicadas completamente a eso porque tenemos otras responsabilidades dentro del grupo, que básicamente hacemos el mantenimiento de la web y coordinamos la investigación. Luego hay estudiantes de doctorado que hacen investigación alrededor de temas concretos, o algunas veces si el estudiante también le gusta la programación o está más en este sentido, pues también se mete en desarrollar cosas para la web. Pero bueno, en realidad somos un equipo muy pequeño. Y lo que empezamos hace 4 años ya o 5 es una campaña de donaciones para poder mantener mejor o financiar mejor la web y no depender de proyectos de investigación concretos, que al final nos serán muy útiles, pero tampoco podemos hacer un proyecto donde justificamos el desarrollo de Freesound porque sí, porque este no es el objetivo de los proyectos de investigación, ¿eh? Es algo que puede ir un poco de lado, pero no podemos depender solo en esto. Entonces empezamos unas campañas de donación donde los usuarios que más descargan, pues les pedimos si quieren hacer una donación, y con esto estamos consiguiendo alrededor de 60.000 euros anuales, lo cual pues para nosotros está muy bien porque nos permite asegurar unos recursos dedicados a la página web. En el blog de Freesound publicamos información sobre esto, hacemos informes también de sostenibilidad, detallando un poco cómo nos financiamos, porque esto en realidad, aunque parezca mucho dinero, no lo es tanto para una cosa de ese tipo. También hay una parte muy importante de contribución de la universidad que no es directamente en dinero, pero bueno, en cierto modo sí, porque es en especies, utilizamos la infraestructura tecnológica de la universidad. También hay una parte de personal de administración de sistemas que nos da soporte, que también es de la universidad. Hay la parte, pues evidentemente, de proyectos de investigación donde se puede cubrir pues la parte de investigación. También hay algunas licencias con empresas, es decir, es un modelo bastante híbrido donde hay muchos actores distintos, pero sobre todo esta parte de donaciones de usuarios para nosotros es muy importante y bueno, también
muy relevante porque ves que hay mucha gente que encuentra muy útil esta plataforma, ¿no? Entonces esto le da sentido también un poco a todo lo que hacemos. Y en realidad son muchísimas donaciones de cantidades muy pequeñas, que esto es mejor que tener un sponsor concreto que da mucho dinero, porque este sponsor un día puede desaparecer, ¿no? Con lo cual, pues esto nos da un cierto seguro, digamos, ¿no? de que Freesound va a persistir y va a seguir. Bueno, a ver, voy a intentar ir un poco más rápido porque aún estoy al principio y ha pasado mucho rato, pero en Freesound puedes buscar sonidos. Cuando tú subes un sonido a Freesound le tienes que dar una descripción. No sé si hay algún sitio que se ve mejor. Como parte de esta descripción también están etiquetas. Bueno, estas son cosas pues muy comunes, ¿no? Bueno, ya hace muchos años que son muy comunes. También se puede poner información de geolocalización. Y entonces se pueden generar unos mapas automáticos. A veces hay problemas porque, por ejemplo, bueno, ahora esto es una foto, claro, no es interactivo, pero bueno, lo podéis visitar en la web. Pero bueno, este sonido de aquí, por ejemplo, pues no sé qué es, pero si lo escucháis, seguramente es falso, digamos, ¿no? Es decir, no es un sonido que realmente se ha grabado ahí. Entonces este, por ejemplo, es un problema que estamos empezando a tener. También, sí que hay una moderación del contenido que se sube, pero es más que nada para intentar evitar que haya se suban cosas ilegales. Muchas veces los usuarios tampoco entienden el concepto de las licencias, ¿no? O quizá cogen un sonido de una librería de sonidos privada y la suben a Freesound. Pero bueno, sí, hay un equipo de moderadores que normalmente se pueden detectar estas cosas con bastante facilidad, entonces se evita. Pero tampoco moderamos la calidad de los sonidos porque esto ya es entrar en una parte muy subjetiva y muy compleja que tampoco queremos hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, un problema que tenemos ahora es este, ¿no? El de sonidos que realmente no se corresponden a grabaciones de campo o que el contenido del sonido no tiene una relevancia concreta con la geolocalización. Entonces, un proyecto que me gustaría hacer con algún estudiante de máster quizá es algún sistema automático para poder diferenciar cuando un sonido es una grabación de campo o no. Y entonces, por ejemplo, quizá pues en el mapa podemos eliminar todos los que creamos que no tienen sentido ahí, ¿no? Porque, claro, esto al final desvirtúa la calidad del mapa, ¿no? Y si como usuario tú ves que este sonido no tiene ningún sentido, pues quizá dirás, quizá los otros tampoco, ¿no? Pero bueno, esto sería una ampliación concreta, por ejemplo, en este caso de Londres, donde también pues hay muchos sonidos. Y luego aquí he puesto una de Jaén, porque no tenemos nada. Siempre hago la prueba de ir a buscar en el sitio, pero entonces yo creo que esto está fantástico, porque significa que evidentemente hay mucho potencial y mucho trabajo por hacer, y bueno, quizá dentro de un tiempo pues aquí tendremos unos cuantos. Otra cosa que se puede hacer en Freesound es buscar sonidos similares, y esto lo hacemos utilizando tecnologías que no comparan, digamos, los metadatos, las etiquetas, sino que lo que compara es el contenido frecuencial, el contenido espectral del sonido, y buscan otros sonidos similares. Pues esto es un tipo de tecnología que nosotros también hemos desarrollado durante mucho tiempo. También lo hacemos con nuestra librería que antes he mostrado de Essentia. Todo esto es open source, de hecho Freesound es open source, el código también, o sea que todo es público. También hay una parte muy importante de comunidad a través de los foros, y en realidad yo creo que esto es lo que, sobre todo en un inicio, fue un punto clave para que Freesound creciera y se hiciera un hueco, porque al final yo creo que después de toda la parte tecnológica lo importante son las personas, las historias de las personas, ¿no? El significado de los sonidos, y aquí pues es muy interesante porque ha habido épocas de más y menos actividad, pero por ejemplo hay grupos de usuarios que se organizaron para hacer unos retos musicales de crear composiciones basadas en sonidos que están en Freesound, pero con algunas limitaciones muy específicas, tipo solo sonidos que duren medio segundo, por ejemplo, o grabados en tal sitio, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces eso da mucho juego. O también hay un foro donde la gente pide sonidos, necesito un sonido que sea de ese tipo, o pregunta dónde puedo encontrar un sonido que se parezca a esto, cosas de ese tipo. O comparten técnicas de grabación.
con micrófonos, pues bueno, todo eso es muy interesante. También hubo un tiempo que teníamos una parte en el blog donde se publicaban artículos sobre temas relacionados con Freesound o no, o técnicas de grabación, y eran los mismos usuarios de la plataforma que generaban este contenido. Ahora esto está un poco más muerto, pero también en algún momento intentaremos reactivarlo un poco. También para esto, ¿no? Para intentar realzar las historias particulares de la gente que forma parte de la comunidad y que participa en ella. Esto me lo voy a saltar. Luego hay toda una parte de proyectos educativos, que luego hablaré un poco más también, como es el caso de Sons de Barcelona, que antes mencionó Isabel, que utilizan un poco Freesound como plataforma para poder desarrollar proyectos. Luego daré más detalles de esto. También hay la API de Freesound, que es una plataforma que te permite acceder a todo el contenido de Freesound utilizando lenguajes de programación y incrustar este contenido, digamos, en otros sitios que no son Freesound. Esto un poco sigue con la idea de la reutilización, ¿no? La filosofía de reutilización, de Creative Commons también. Vale, que esto me olvidé de hablar antes, sí. Creative Commons es una manera de definir qué se puede hacer y qué no se puede hacer con un contenido multimedia, ¿no? Son unas licencias, son internacionales, bueno, hay mucho contenido utilizando estas licencias y son una forma de estandarizar pues esto, lo que se puede hacer o no con un archivo multimedia. En este caso, en Freesound, tú cuando subes un sonido puedes escoger varias licencias, y lo que nosotros ofrecemos básicamente es una licencia en la que básicamente equivale al dominio público, es decir, no pones ninguna restricción al reuso de este contenido. Entonces en Freesound tú te puedes descargar el sonido y hacer lo que quieras, incluso lo podrías vender si quisieras. Hay otra licencia que es la que requiere la atribución de este sonido. Esto sería pues una citación. Básicamente tú lo puedes utilizar, pero tienes que citar la fuente. En este caso pues hay ejemplos pues en películas y en muchos sitios donde se ha utilizado Freesound, y luego pues lo ponen en los títulos de crédito, o, bueno, hay distintas formas de hacerlo. Evidentemente esto se basa al final en la buena voluntad de los usuarios que de alguna forma cumplan también con las licencias. Pero lo que yo me he dado cuenta con el tiempo es que si esto no pasa, habitualmente suele ser por desconocimiento, no tanto porque realmente haya gente que intente saltarse la norma, digamos, ¿no? Sino que yo creo que hay una cuestión de educación, ¿no? Y de acostumbrarnos a los nuevos conceptos de la era digital, y en este caso pues la atribución es uno de ellos. Otra opción que damos también como licencia Creative Commons es la de no permitir el uso comercial de un sonido. Y entonces un poco la idea es que si alguien quiere hacer un uso comercial de tu sonido, se puede poner en contacto contigo y luego ya os ponéis de acuerdo, digamos, ¿no? Bueno, en cualquier caso, el enfoque al final de Creative Commons es permitir la reutilización, hacerlo de una forma positiva, ¿no? En contraposición con el enfoque más típico del copyright, que sería que no se pueda hacer nada, no está centrado en lo que no puedes hacer, digamos, y no centrado en lo que sí que puedes hacer. Y siguiendo en esta línea, por eso también mencionaba antes pues los proyectos educativos en los que intentamos que Freesound tenga una vida más allá de la plataforma, o la API de Freesound, que lo que permite es que desarrolladores o investigadores pues puedan crear aplicaciones que utilicen Freesound. Utilizando esta API puedes buscar sonidos, puedes descargar sonidos, puedes hacer las mismas cosas que haces en la página web y luego crear aplicaciones. Por ejemplo, creo que aquí hay un ejemplo de una aplicación donde puedes navegar, puedes buscar sonidos en Freesound, y en vez de verlos representados en una lista, pues los ves representados en un mapa que tú puedes explorar, y donde también si los sonidos están organizados según su similitud perceptual, o se pueden organizar según características concretas, como por ejemplo los sonidos más brillantes arriba, ¿no? Y los con frecuencias graves abajo. Bueno,
todo tipo de investigaciones que también hacemos en este sentido. O, por ejemplo, esto es una página web donde puedes, es un Digital Audio Workstation donde puedes, bueno, crear música básicamente como la harías con programas de escritorio típicos, pues como Pro Tools o Logic o ese tipo de cosas, pero en el navegador, y ahí también pues puedes buscar, está integrado una búsqueda en Freesound que puedes buscar y directamente pues arrastrar los sonidos ahí. Entonces, como que elimina un paso, ¿no? Y acerca mucho los sonidos que ha grabado la gente a la creación. También hemos trabajado en interfaces hardware, instrumentos hardware para conectar con Freesound. Aquí, por ejemplo, el reto aquí es que no hay un teclado, por ejemplo, no hay una forma, la forma estándar de buscar sonidos, que es pues buscando el texto, aquí no es tan útil, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es cómo hacemos para generar automáticamente, buscar sonidos que puedan sonar bien entre ellos, por ejemplo, cargarlos automáticamente en un conjunto en un sampler, un conjunto de sonidos. Bueno, o quizás sí partiendo de una búsqueda textual, pero una búsqueda textual muy básica, y a partir de aquí buscar pues, sonidos similares, o incluso, claro, lo interesante de una base de datos como Freesound en comparación a otros bases de datos de sonidos ya orientadas, por ejemplo, a la creación musical, es que es muy heterogéneo, y a veces lo que te interesa es explorar el contenido sin saber exactamente lo que estás buscando, ¿no? Encontrarte con cosas que no te esperabas, que puedan de alguna forma pues inspirar una creación musical, ¿no? Pues por ejemplo, una funcionalidad que tiene este aparato es que tú puedes decir que te busque sonidos aleatoriamente, que te dé, pues no sé, 10 sonidos. Puedes poner algunos filtros completamente aleatorios dentro del 500.000 de sonidos, ¿no? Entonces, claro, esto en realidad es muy básico, pero en un contexto creativo puede traer muchas cosas interesantes en el proceso. Hay una web que se llama labs.freesound.org y aquí intentamos listar proyectos, cosas que utilizan Freesound, aplicaciones, experimentos. Aquí, por ejemplo, también es un sitio donde si vuestro proyecto termina haciendo uso de la plataforma, pues también se puede indexar aquí. Hay muchas cosas que faltan porque esto también lo hacemos de una forma un poco manual, pero bueno, es un sitio interesante también para ver cosas que pasan más allá de la plataforma en sí y ejemplos de esta reutilización. También aquí mantenemos una lista de papers que se publican, que citan a Freesound, porque hay una parte que está más relacionada con la parte de investigación, que es cómo nosotros promovemos el uso de Freesound en un contexto de investigación. Lo hemos hecho sobre todo a través de crear conjuntos de datos que estén bien anotados, que sabemos que son correctos, digamos, para pues, entrenar modelos de Machine Learning, como decíamos antes, o hacer distintas tareas. Concretamente sacamos un conjunto de datos hace un par de años con 50.000 sonidos que todas, bueno, se está utilizando mucho en la industria también. Todas las principales empresas pues de Google, de Apple, de Microsoft, todas esas también nos han pedido, digamos, el uso de estos datos. En realidad los sonidos no son nuestros, entonces es algo que nosotros no podemos ni queremos en realidad monetizar, porque esto es gracias a los usuarios de Freesound, no a nosotros realmente. Y entonces, por ejemplo, ellos saben que no pueden utilizar la parte comercial de estos datos. Pero se utilizan para muchas cosas. Por ejemplo, para entrenar el reconocimiento de voz, pues se utiliza Freesound para, de alguna forma, mezclar señales de voz con ruidos de fondo y luego hacer que los modelos sean más robustos a estos ruidos de fondo, ¿no? Claro, Freesound lo que contiene son muchas grabaciones que son reales, ¿no? Que son las grabaciones que hace pues, la gente en su casa o que se corresponden con sonidos que se pueden encontrar en el día a día. Esto también, si lo comparamos con librerías de sonido, pues por postproducción de películas o algo, también es distinto, porque ahí pues te vas a encontrar pues el gruñido de un león grabado al lado del león. Claro, esto nosotros no lo tenemos, porque en principio ningún usuario de Freesound se ha ido al lado de un león a grabarlo, ¿no? O quizá hay uno, pero hay pocos, digamos, ¿no? Pero tenemos otro tipo de sonidos. Bueno, ahí nosotros hacemos bastante investigación, bastantes áreas distintas relacionadas con Freesound.
he mostrado algunas cosas ya, como la exploración de sonidos, la agrupación de sonidos también en función pues, de sus características espectrales y no solo de su característica semántica, porque este es un tema también que es súper interesante, que es la descripción de un sonido desde un punto de vista semántico, es decir, el mensaje que transmite, y luego sus características perceptuales. El ejemplo de una alarma, por ejemplo, ¿no? Hay muchas alarmas que todas van a sonar de formas muy distintas, pero todas tienen un significado parecido, ¿no? A veces hay una correlación, pero muchas veces tampoco hay correlación. Y cuando nosotros entrenamos un sistema automático para detectar, clasificar sonidos, por ejemplo, y está basado solo en el audio, pues claro, hay una parte semántica que nunca podemos estar del todo seguros de que realmente esté representada en esta parte del audio, ¿no? O cuando nosotros preparábamos este conjunto de datos que está siendo tan utilizado ahora, pues nos encontramos con preguntas tipo, si hay una grabación de una persona que imita a un gato, que las hay, muchas, claro, si lo hace tan bien que no lo puedes distinguir de un gato real, entonces ¿esto qué es, no? ¿Es un gato o no? y así salen muchas cosas, ¿no? Y de hecho tenemos una lista para cada una de las categorías de audio que definimos, pues tenemos como una especie de preguntas frecuentes que nos fuimos encontrando cuando la gente iba notando sonidos. Y a veces este tipo de estudios en nuestro campo faltan un poco porque se hace un enfoque muy de caja negra, ¿no? Tienes unos datos de entrada, unos de salida, ahí pasa algo por el medio y tienes un número al final que te dice cómo de bien funciona el modelo. Pero de hecho este número ni tan siquiera sabemos si aplicado en un caso real como podría ser Freesound funcionaría o no, ¿no? Si nosotros utilizamos un modelo para automáticamente clasificar los sonidos de Freesound y añadirles etiquetas y luego utilizamos estas etiquetas para buscar sonidos en vez de las etiquetas que los usuarios nos dieron, no sabemos si va a funcionar mejor o no. Bueno, yo estoy bastante seguro que no va a funcionar mejor. Pero en cualquier caso, sería una cosa a investigar y a poder estudiar, y es algo que también intentamos hacer, y es algo muy único que casi que solo podemos hacer nosotros en una plataforma así, porque, claro, no hay plataformas de este tamaño y con esta capacidad de impacto que, digamos, estén en manos de grupos de investigación que se puedan permitir el lujo, como nosotros, de hacer ese tipo de pruebas e investigaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estamos. Pero bueno, a ver... Sí, uy, son las 12 ya. Madre mía. Bueno, vamos por la última parte, que es un poco cartografías sonoras basadas en Freesound. Aquí un poco la idea es hablar de algunos pequeños proyectos que existen, que utilizan Freesound y que pueden estar más relacionados con el concepto de cartografía sonora. Concretamente, el proyecto que más años... sí, que existió primero y sigue existiendo es el de Sons de Barcelona. En realidad ya no es tampoco un proyecto muy concreto, sino que hay varias ramificaciones, pero básicamente la idea es que empezamos a hacer talleres de grabación, de edición de sonidos y luego de localización de estos sonidos en un mapa. Esto lo hicimos sobre todo lo hacemos en institutos, también para concienciar a los alumnos, ¿no? O poner hincapié un poco en la dimensión sonora de nuestro entorno, que muchas veces queda relegada a un segundo plano, ¿no? A veces un ejemplo muy típico es que yo me acuerdo cuando estudiaba en clase naturales que nos enseñaban las fotos de los pájaros, pero si nos hubiesen enseñado a reconocer el canto hubiese sido mucho más útil, porque al final los ves que van tan rápido que tampoco no tienes tiempo casi de identificarlos, ¿no? Solo algunos. Entonces, si nos hubiéramos fijado en este caso, hubiese sido mucho más útil, ¿no? Estos talleres, bueno, aquí hay unos links, ya supongo que vais a compartir la presentación porque es un link que se puede compartir y entonces dentro de la presentación podéis acceder a todos los links. Hay materiales pedagógicos de los talleres que hacemos que están bastante detallados, pues con todas las partes que tienen, las sesiones, el programario que utilizamos, que esto está en licencia Creative Commons también, o sea que se puede reutilizar. Luego voy a dar un poco de detalle, pero bueno, que si os interesa ahí, pues hay más. Entonces, sobre todo, hemos hecho talleres basados en la parte pues más de naturaleza, ¿no? De ir a grabar en espacios naturales, pero también hemos hecho talleres en la ciudad.
También un tipo de taller es el de cazadors de sons, de búsqueda de sonidos y creación, que estos también eran curiosos. Esto es en un espacio de arte, y aquí un poco la idea es que los alumnos tenían que buscar sonidos concretos que estaban de alguna forma escondidos. No es que nosotros pusiéramos un altavoz, sino que se tenían que fijar en algunos sonidos buscando en el espacio, ¿no? Y luego normalmente con todos esos talleres también hay una parte de creación, que es una vez han grabado sonidos, pues crear alguna historia con esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto a nivel de teatro también es un ejemplo que ponemos muchas veces, porque a veces es más fácil crear un ambiente utilizando sonidos que intentando crear una escenografía, ¿no? Puedes muy fácilmente situar el espectador en un sitio concreto, o te puedes inventar sitios que no existen de una forma muy fácil y muy directa, ¿no? Entonces, utilizando una herramienta como Freesound es perfecta, porque pueden buscar cualquier tipo de sonidos que están en la licencia Creative Commons, o sea que se los pueden descargar, los pueden utilizar, y bueno, esto es muy bonito también. En concreto, los talleres relacionados con los mapas sonoros de la naturaleza hacemos una sesión teórica primero, donde hablamos de conceptos de grabación de audio. Tenemos una maleta llena de grabadoras que luego pues los estudiantes van a utilizar. Pues les enseñamos a ajustar el micrófono, ¿no? A leer un poco los niveles de audio para que no clipee, para que no distorsione, todo ese tipo de cosas. Les damos también unas nociones teóricas, ¿no? de la escucha activa, de fijarse en el entorno sonoro, que esto es una cosa preciosa, porque solo por el hecho de ponerte unos auriculares y una grabadora cambia completamente la percepción que tienes, ¿no? El hecho de amplificar los detalles de entorno sonoro te da es como un mundo que lo descubres, y hasta que no lo haces por primera vez no te das cuenta, ¿no? Entonces vamos a hacer sesiones de grabaciones en espacios naturales, y aquí lo que intentamos también es seguir un protocolo más, digamos, académico, estricto, que son las fichas de registro, para anotar todo lo que escuchamos en las grabaciones, hacer un minutaje también. Y entonces estos sonidos también se editan, se suben a la plataforma de Freesound y se crea un mapa sonoro automático. Freesound tiene una... Bueno, esto también me lo voy a saltar porque es tarde, pero bueno, es un poco lo que os he contado. Pero sí que quería ver un ejemplo de un mapa. Bueno, a ver si lo podemos cargar este. Vale, pues mira, este es un mapa concreto de un proyecto que es en el delta del Llobregat, es el río que desemboca un poquito al sur de Barcelona. Y aquí pues hicimos también grabaciones. De hecho, ahí está el aeropuerto. Es un caso bastante concreto, porque es un parque natural pequeñito, pero justo al lado tiene el aeropuerto. Entonces hay una conjunción curiosa. Y entonces en este mapa, todos los sonidos que graban los alumnos y los ponen a Freesound con una etiqueta concreta ya automáticamente aparecen aquí. Y aquí tienes una información básica, pero luego si vas a la página del sonido, pues aquí hay un poco más de información. A veces hay sonidos que lo que intentamos es que siempre haya al menos una parte de información en inglés, porque así todos los sonidos se pueden acceder más o menos de una forma similar. Pero luego, por ejemplo, aquí no hay mucha información, a veces hay más, pero en inglés solo está la palabra bird. Luego esto es la especie del pájaro, que es mallarenga, que en castellano no sé cuál es. Si ya me cuestan en catalán ya no. Pero bueno, se puede añadir un poco de información. También se pueden añadir fotografías y bueno, sí, de los sonidos. También una cosa que te permite, ahora estoy saltando un poco, pero te permite ver, aquí es, el espectrograma. Entonces, para algunos tipos de sonidos esto también es muy útil. Por cierto, esto es la versión actual de Freesound, pero ahora estamos haciendo una versión nueva, que cuando tenga tiempo la voy a terminar, que es un poco más moderna. También hay la parte de licencias
está más bien documentada y bueno, en eso estamos trabajando. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, como hemos comentado en la sesión previa, Freesound te da unas herramientas básicas para poder hacer mapas. Y de hecho aquí había puesto un poco de información sobre cómo hacer un mapa tipo el que acabáis de ver. Lo que pasa es que, claro, estos mapas al final son un poco básicos porque siempre tienen la misma apariencia y es la apariencia de Freesound, pero también se puede utilizar Freesound para crear mapas con otras herramientas y luego tú tienes los sonidos pues colgados en Freesound, los puedes siempre reproducir y desde tu mapa de una forma transparente, digamos, está Freesound ahí por debajo funcionando y se puede utilizar como herramienta. Concretamente, por ejemplo, hay un tutorial que, bueno, de hecho este lo hizo un usuario de Freesound y me lo mandó, de hecho más o menos al mismo tiempo que me escribisteis vosotros, entonces pensé, mira, perfecto, es justo lo que... y explica, bueno, da una opción de cómo utilizar Freesound para crear un mapa, pero utilizando tu propia cartografía, digamos. Quizá no es bastante abierto como para funcionar en el caso de vuestro proyecto concreto, porque vuestras necesidades en cuanto a la cartografía son más exigentes, digamos, de lo habitual, pero bueno, también está bien verlo. Sobre todo en realidad para mapas o que no tengan estas necesidades de que puedan mostrar la cartografía actual, digamos, y que puedan utilizar pues Google Maps o otras APIs de ese tipo, pues es muy fácil porque es muy directo, ¿no? En realidad, y casi no tiene mantenimiento. Vale, bueno, hay un pequeño vídeo, pero creo que es mejor dejar tiempo para las preguntas. Bueno, no, quería hablar finalmente de otro pequeño proyecto que hicimos hace un par de años, se llamaba Noise Maps. Fue un poco un estudio piloto donde lo que queríamos era dar un enfoque más académico, digamos, a las grabaciones en la ciudad y sobre todo que participaran ciudadanos, ¿no? La idea esta de ciencia ciudadana. Era una convocatoria de un proyecto europeo también, bueno, esto era una parte pequeña dentro de otro proyecto que iba orientado a ciencia ciudadana. Entonces aquí lo que hicimos al final sobre todo era desarrollar un protocolo de cómo hacer estas grabaciones, cómo los ciudadanos pueden hacer estas grabaciones para que tengan también pues unos criterios de calidad, pero sobre todo también, y esto es lo que nos encontramos que al final es más importante, unos criterios de privacidad. Porque claro, quizá hace unos años pues ponías un micrófono donde querías y no pasaba nada, pero ahora esto ya no es así. Entonces, hay un comité ético de la Universidad Pompeu Fabra con quien estuvimos trabajando para desarrollar este protocolo, que básicamente al final lo que especifica, y esto va en cumplimiento de estas normativas europeas de privacidad, es que tú como persona que puede ser grabada por el micrófono tienes derecho a saberlo, es decir, tienes que avisar de que esto está pasando y sobre todo tienes que tener una forma de pedir que tus datos no se utilicen, por ejemplo, o se eliminen, ¿no? Entonces, eso forma parte del protocolo que establecimos. También otro concepto que en realidad tiene implicaciones técnicas, pero es muy relevante aquí, es que si tú tienes una grabadora que graba el sonido en un formato de audio que luego puedes escuchar, que sería lo que seguramente quieres, ¿no? Pues esto es lo que al final la información personal puede quedar ahí, ¿no? Pero si nosotros lo que hacíamos, por ejemplo, en este proyecto, lo que queríamos hacer era poner distintos sensores en Barcelona y detectar automáticamente distintas fuentes sonoras, por ejemplo, pues cuando pasa un coche o cuando cosas de ese tipo, pues si tú en el propio sensor eres capaz de hacer este procesado y ya no tienes que guardar el audio, luego digamos que puedes saltarte esta parte de privacidad, porque tú ya has transformado los datos a un formato que no mantiene nada, digamos, de los datos personales y entonces pues ahí es más sencillo, ¿no? Es decir, hay distintas formas de aplicar que tienen unos requerimientos distintos y esto lo convertimos también en un toolkit, no sé por qué lo llamaron así, pero bueno, un documento de conclusiones donde hay también pues recomendaciones sobre cómo hacer un proyecto de ese tipo. Esto fue un proyecto muy pequeño y desde entonces además nos cogió en plena pandemia, entonces pues claro, digamos que
pudimos hacer muchas menos grabaciones de campo de los que creíamos, pero sí que pudimos trabajar la parte del protocolo y la parte más técnica y clarificar muchos conceptos. Entonces la idea es que queremos conseguir más financiamiento también para poder hacer un proyecto de ese tipo un poco más grande. Lo que pasa es que ahí también queremos incluir una parte muy también pues localista, de hacerlo a nivel de pues asociaciones de vecinos, ¿no? de la gente de la ciudad que de alguna forma patrimonie sonoramente sus espacios, ¿no? de recoger sus interpretaciones de los sitios, sus interpretaciones culturales, también el uso que tiene cada sitio. Por ejemplo, en Barcelona hay en la plaza del Museo del MACBA, del Museo de Arte Moderno, pues ahí siempre están los skaters y a veces se le llama la plaza de los skaters y ahí el sonido pues es sonido de skate, ¿no? Y seguramente no tiene nada que ver con lo que la planificación, bueno, es una plaza más o menos moderna, la planificación que se hizo, ¿no? Si en algún momento hay una regulación política que prohíbe esto va a cambiar, ¿no? Y el significado cultural de esta plaza va a cambiar completamente, ¿no? Pues de alguna forma intentar recoger todas esas cosas. Y ahí a veces nos encontramos en un caso un poco complejo porque para poder conseguir financiamiento por esto tendría que ser un financiamiento municipal o local, porque en un contexto europeo esto es difícil, porque nosotros precisamente lo que queremos es no tratar este problema de una forma global, sino de una forma súper local, ¿no? Entonces no podemos decir vamos a aplicar esta metodología a Barcelona, Londres y Berlín, porque bueno, sí podríamos decirlo, pero esto sería muy difícil conseguir encontrar los partners que quieran trabajar a este nivel, ¿no? Entonces estamos ahí un poco que tenemos que decidir un poco por dónde tiramos para intentar conseguir financiamiento para esto. Y ya está. Entonces, si tenéis preguntas o queréis hablar sobre algo, lo podemos discutir. Muchas gracias, Frederic, por abrirnos este universo. Realmente muchos de los miembros del equipo de investigación venimos de la parte un poco más de musicología, de musicología histórica. Entonces, sí que vemos las enormes potencialidades que la incorporación de algunas de estas herramientas representaría, si somos capaces de añadirla o de vincularla de alguna forma a nuestro trabajo de investigación, que por lo general se vehicula de una forma bastante tradicional, ¿no? Siempre son publicaciones en revistas, son libros, son papers de congreso, pero creo que eso no está reñido también con pensar de qué forma podemos canalizar o aplicar parte de nuestra investigación a través de este tipo de canales, ¿no? Es como una reflexión que hay que hacer también un poco interna, creo, desde el lado de la musicología, ¿no? Donde muchas veces lo más que se llega es, digamos, a la creación de revistas digitales y a que se puedan linkear determinados recursos a plataformas de sonidos, ¿no? Digamos que es una cosa que es muy primaria en comparación con las potencialidades que tú nos has presentado de estos recursos, pero que también vemos, o al menos yo veo, que tienen un alto grado de especialización, ¿no? O sea, digamos, no hablo a nivel de usuario básico de la plataforma de registrar un sonido y subirlo, pero sí de, digamos, de todos estos otros desarrollos que tú comentabas, que claro, pasan por, digamos, técnicos, ingenieros de sonido, etcétera, ¿no? Entonces, como que por un lado, o yo al menos me siento dividido, de por un lado ver las enormes potencialidades, ver de qué forma podemos recanalizar parte de nuestros objetivos para aprovechar todo esto, pero por otro lado el componente también altamente especializado que requiere el uso de estas plataformas a un nivel un poquito más avanzado, ¿no? Pero bueno, era una reflexión ahí personal, se abre el turno de palabras, simplemente cuando hablemos cortamos el micro, ¿vale? Para que no se nos solape. Sí, gracias Federica, apasionante conocer finalmente saber más el detalle del Free Sound. Una pregunta, ¿en qué momento la música se puede transformar en sonido? Porque me imagino que la música en la calle o la fiesta que está en la casa del frente, cuando uno dice eso es más bien ruido, ¿no? ¿Tienes también esa situación, digamos, en esta cartografía sonora urbana? Esa es una pregunta. Y lo otro, digamos, algo que me hace mucho sentido, que
durante la época de la revuelta social que hubo en Chile, uno de los elementos que había de sonido en la calle era tocar cacerolas, ¿no? Tocar cacerolas, con distintos timbres, tamaños, patrones rítmicos. Y de todo lo que se grabó, se hizo un disco completo de música en base al sonido de la revuelta, que eran las cacerolas, pero que también eran gritos. O sea, ahí hubo mucho material, digamos, como de free sound. Entonces, mi pregunta tiene que ver un poco en la línea de lo que planteaba Javier. O sea, ¿cómo vamos a poner la línea entre la música o el sonido, y cuándo la música deja de ser música y se convierte en sonido? O sea, es un poco la pregunta. Vale, esto es interesante porque además no lo mencioné. Bueno, para mí personalmente la música y el sonido son lo mismo, pero yo entiendo que tampoco para todo el mundo, ¿no? En Free Sound sí que de alguna forma hay una limitación, que es que no admitimos música en el sentido más tradicional de una canción, pero esto es básicamente, o sea, lo que no queremos es que Free Sound se convierta en Bandcamp, por ejemplo, ¿no? O en SoundCloud, es decir, no es para que un artista ponga su disco ahí, ¿no? Pero hay mucha música en Free Sound, y por ejemplo todo lo que son grabaciones en la calle o grabaciones que tienen evidentemente un significado cultural relevante, pues ahí están, ¿no? De hecho, esta es una parte de Free Sound que hay muchísimo contenido que tiene un sentido histórico, que tampoco de momento hemos hecho ningún proyecto para de alguna forma realzarlo o ofrecer una forma de navegarlo, pero por ejemplo hubo un momento que una empresa bastante importante del sector también de la creación musical lanzó, digamos, una web más o menos parecida donde se podían buscar sonidos, siempre más en la parte musical, y luego hay un blog bastante también famoso en el entorno de la tecnología musical que se llama Create Digital Music, y el autor de este blog hizo como una especie de comparativa, pero se terminaba muy rápido porque cuando tú entras en Free Sound tienes un sonido aleatorio que se ha escogido, y el sonido que había este día era un sonido de la matanza de un cerdo, ¿no? ¿cómo se llama? Bueno, del acto cultural que esto significa. Es un sonido impactante, ¿no? Porque, bueno, si lo has visto ya lo has visto, pero lo escuchas y a veces es bastante impactante. Y al final lo que decía es, claro, es que esto no tiene nada que ver, ¿no? con lo que puedes encontrar en otras librerías, ¿no? Entonces ahora no sé exactamente por qué te estaba diciendo todo esto, pero creo que lo que quería decir es que siempre y cuando el sonido tenga un significado cultural relevante, sea o no sea considerado, digamos, música, entonces tiene sitio en Free Sound y es relevante para Free Sound. ¿Y había otra pregunta o estaba? Lo otro era un estudio de caso que te di de lo que se hizo en Chile con Free Sound. Sí. Claro, sería bonito tener algunos de estos sonidos. De hecho, estas caceroladas también se hicieron mucho en Cataluña hace unos años, y estoy seguro que en Free Sound hay algunas, porque, bueno, diría que alguna vez lo había escuchado, sí. Yo quería añadir que la potencialidad justamente de un recurso como Free Sounds es la localización espacial frente a otro tipo de plataformas, y luego también que permite, aunque sean grabaciones en espacios concretos, pero permite reimaginar todo ese contexto social, cultural, que no te da un Spotify o que no te da, digamos, cualquier plataforma de clásica al uso, ¿no? Donde aparece, digamos, como una especie de ideal sonoro abstracto, que además en muchos casos lleva una fuerte carga de postproducción. O sea, hay un elemento idealizado en esas grabaciones por la mediación tecnológica que en Free Sound no. Digamos, en Free Sound es directo tal cual lo que pasó ese día, ¿no? Entonces yo creo que eso le aporta una dosis de verdad y de realidad que también es muy interesante para aplicaciones en estudios de tipo cultural, etcétera, ¿no? Sí, es que quería buscar un ejemplo hay un usuario. Perdón, y hay una cosa interesante respecto a la plaza de los skaters, que normalmente los skaters hacen skate en un lugar en que la ciudad no imaginó que iban a hacer, claro, porque le agrega una dimensión histórica. Cuando tú dices, a lo mejor el día de mañana prohíben que se siga haciendo skate ahí, y empieza a haber una dimensión histórica del sonido de la ciudad con el paso del tiempo, un registro sonoro del sonido de la ciudad, que es súper interesante eso, ¿no?
Aquí, por ejemplo, hay un usuario que es un usuario clásico de Freesound, tiene más de 4.000 sonidos y él hace grabaciones de campo, pero normalmente siempre se trabaja mucho las descripciones, siempre pone una foto también, bueno, luego está la localización y ahí pues, claro, tú puedes poner toda la información que quieras, ¿no? Entonces, eso está bien porque, bueno, puedes, digamos, dotar de algo más, ¿no? No solo es del sonido y puedes añadir este contexto que es interesante. Frederic, perdón. Sí, te escucho. Está enchufado, porque veo la luz, sí. Gracias. Desconocía que Freesound fuera español. Fíjate tú. Yo sí soy... Es un clásico esto, sí, a mí me pasó también. Usuario de Freesound desde hace muchísimo tiempo. Nosotros tenemos, además con un compañero de la universidad, una pequeña productora audiovisual y trabajamos muchísimo en diseño de cine. Muchísimo. Y además tenemos también otra rama dentro de la productora que es el trabajo de grabación binaural. Que por cierto aprendí en Barcelona, yo estoy en la SMUC, nos enseñaron esa técnica, ¿no? Y gran parte de toda la reconstrucción sonora que hemos hecho para muchos audiovisuales, documentales, incluso para cine real, ha venido de Freesound. Qué bien. ¿Vale? Pero lo más curioso es que me siento mal, yo no he oído ningún sonido nunca. A partir de ahora lo voy a hacer. Bien. Porque sí que tenemos muchas herramientas de grabación, creo que bastante profesionales como para subir sonido de ambiente real, ¿no? Pero sí te hemos citado. Siempre cuando hemos hecho trabajo que además ha estado financiado bien por Diputación, Junta de Andalucía, o no, trabajo incluso del propio área, creo que lo hemos hecho bien, Creative Commons, y hemos puesto los sonidos que... Sí, es poner los sonidos y ya está. Y los sonidos muy encantadores, pues quizá por lo que acaba de decir Javier, porque recogen el ambiente. Lo más encantador cuando te ponen en una sala de cine es que el ambiente es real. No está comprimido, no hay distorsión y hay algo de real que no se consiguen con otras plataformas ya postproducidas, que te das cuenta que no es lo mismo, ¿no? El sonido está muy comprimido y sorprendente que esto sea así. Entonces, darte las gracias y perdona porque no sabía que... No, bueno, esto nos pasa mucho, de hecho en esta versión nueva intentamos, abajo hemos puesto el logo más grande para que se vea que es universidad y tal, porque hay mucha gente que lo desconoce, ¿no? Esto pasa. Las grabaciones binaurales, por ejemplo, también hay muchas en Freesound y es muy bonito, pero claro, tienen el problema que cuando tú escuchas el sonido, aquí por ejemplo, estos sonidos están comprimidos. Entonces, aunque te pongas los cascos, si es una grabación binaural no da el mismo efecto. Te los tienes que descargar para poderlo escuchar bien. Y esto es una lástima, porque estaría bien poder, quizá para este tipo de sonidos, tener una calidad de la versión comprimida que igualmente te permita... Este es un tema que, por ejemplo, se podría intentar mejorar, porque la verdad yo lo he hecho muchas veces también de buscar sonidos binaurales. De hecho, una cosa que puedes hacer en Freesound, te puedes suscribir a unas etiquetas. Entonces, cada semana te llega un mail con los sonidos nuevos que hay relacionados con estas etiquetas, ¿no? Entonces pones binaural y, no sé, bueno, o binaural y ya está, pero y luego quizás te saldrán demasiados, pero bueno, luego pues cada semana recibes el mail y puedes estar un rato ahí. Preguntarte, cierto, nosotros tenemos, de hecho, una Danny Head, nosotros tenemos una cabeza binaural y solemos grabar mucho con esa cabeza. Lo que sí es cierto que luego, al decodificar el sonido, una vez que está grabado, el efecto 3D desaparece. No sé si es por lo que tú me estás diciendo. Bueno, seguramente desaparece cuando lo escuchas directamente en la web. Pero cuando lo Eso es. Claro, sí. Cuando lo descargas no, porque el sonido es igual que tú lo subiste. Vale. Con el mismo formato, de hecho, no cambiamos el formato. Pero claro, aquí sí. Claro, este es el problema. Vale, a veces buscamos sonidos que nos den esa parte de dimensión, que apoye lo que nosotros grabamos con la cabeza y la sensación es que no está... Claro. De hecho, mucha gente aquí pone en el comentario, utilizar descargar, ¿no? Para poder apreciar mejor, descargar el sonido, porque claro, aquí el problema es que tenemos un poco un compromiso, porque si los previews tienen más calidad, también esto es más carga para nuestros servidores, entonces tenemos que buscar el equilibrio. Pero es verdad que en algunos casos es una lástima porque se pierden cosas, sí. Hasta que no lo descargas se pierden cosas. No lo sabía, ya lo sé. Sí. Gracias en todo caso, la herramienta es extraordinaria. De nada. A mí me gustaría saber, en el proyecto que has comentado de Noise Map, las grabadoras que poníais de audio,
o sea, las localizáis en un punto concreto, os vais, las camufláis o, Sí. o tiene que estar la persona ahí, porque claro, a mí me han ocurrido un montón de ideas, ¿no? Sí. de situar grabadoras en determinados puntos de Jaén. El tema es que si la gente que es grabada tiene que saber que está siendo grabada, pues entonces eso pierde frescura, ahí, claro, ya no es lo mismo, ¿no? Sí. Si desvirtúa ese sonido espontáneo, ¿no? En barrios de Jaén, pues estoy pensando en la Magdalena, donde cantan flamenco, palmean, entonces eso perdería toda la frescura. Entonces, Claro. que nos comente un poco cómo se Sí. hace eso. Nosotros utilizamos unos sensores, bueno, unas grabadoras que se llaman AudioMood y las modificamos un poco, pero digamos que ya existe, es como un aparato pequeño que tú lo pones en un sitio y tiene unas horas, digamos, de grabación y luego va grabando fragmentos de 2 minutos cada, no sé, cada hora, por ejemplo, para que tú puedas grabar durante muchos días, hace cosas así. Pero, claro, nuestra idea es que los ciudadanos investigadores, digamos, se ocuparan de estas grabaciones, ¿no? Es decir, cada uno tiene una y se ocupa, pero claro, ¿qué pasó? Que pues si uno vive en una tercera planta, pone la grabadora en su balcón y esta grabadora básicamente graba su lavadora y sus platos de la cocina, ¿no? Entonces, y sus discusiones. Entonces, claro, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, lo restringimos a plantas bajas, para poder ponerlo en balcones de plantas bajas, donde ahí también podemos poner un cartel al lado que se vea, ¿no? Como está siendo grabado, si quieres contactar, lo que es, bueno, proponer, o sea, dar estas herramientas para, pues si alguien quiere reclamar que sus datos no estén o ese tipo de cosas. La manera ideal, de hecho, en realidad quizá no es hacerlo con ciudadanos, o no involucrarlos en esta parte, sino es utilizar pues, espacios públicos donde se pueda, mobiliario público, es decir, de la mano del ayuntamiento, que se pueda hacer ese tipo de cosas. De todas formas, este tipo de grabación es más para hacer una monitorización de lo que está pasando, pues a nivel de detectar fuentes sonoras en distintos momentos, a niveles sonoros, incluso pues si puedes tener eso durante todo un año, puedes ver si hay momentos del año también donde hay cosas que cambian, pero para poder captar la parte más cultural, digamos, quizá es incluso más óptimo ir a grabar a sitios concretos, pues con grabadoras de mano o hacerlo o instalarlo en un sitio concreto durante un momento que tú sabes que va a pasar algo, digamos, pero más como dedicado, ¿no? Ir a cazar estos sonidos más que tener el sistema que monitoree todo. Porque sí, tiene sus dificultades y esto, cuando empezamos a ver los primeros sonidos, pues esto al final eran todos de discusiones, de lavadoras, claro, es que no había muchas cosas relevantes, ¿no? O eran muy distantes, entonces tampoco no servía de mucho. Para lo que pasa en la calle no hay que pedir permiso, ¿no? Solamente en espacios privados, ¿no? Entiendo. Bueno, sí, porque básicamente el problema son las conversaciones. Es decir, que alguien se pueda grabar una conversación, aunque a ti no te interesen, pero pueden estar grabadas, ¿no? Entonces, hay varias formas. Una vía es la mejor, en realidad, es la de lo que decía antes, no grabar el audio, sino que en el mismo sensor puedes hacer ahí un procesado del audio para ya detectar todo lo que tú quieras detectar y solo guardar esto, o incluso transformar el audio en un espacio de datos, digamos, que ya no se pueda volver atrás, es decir, que sirva para analizar, pero no sirva para escuchar, que no se puede reconstruir. Esto es una forma. Otra forma sería también automáticamente detectar cuando hay conversaciones y esta parte eliminarla directamente. Pero claro, esto requería, digamos, otra investigación que, si bien no creo que fuera muy complicado, pues tampoco ahí ya no entramos, digamos, pero sería una opción también para hacerlo. Pero sí que esta parte de captación de posibles conversaciones, a ver, es un espacio un poco gris, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, como individuo, te pones a grabar ahí, pues nadie te dirá nada y seguramente grabarás conversaciones. Pero claro, una cosa es hacerlo como individuo, la otra es hacerlo como institución, ¿no? Vale.
Bueno, me uno a los comentarios de mis compañeros agradeciéndote la presentación y sobre todo lo mismo que coincido con Javier, la riqueza y el potencial que tienen muchas de estas herramientas. Y tenía una pregunta que no es tanto de Freesound como de la primera parte que ha hecho de la presentación, de las otras herramientas que estáis desarrollando en el grupo. Y me ha interesado sobre todo la de Machine Learning y las implicaciones que tiene a nivel de industria musical. Has comentado las implicaciones éticas que puede tener en la generación de etiquetas, de género. Entonces la pregunta era, como has comentado que colaboráis con empresas privadas, si este tipo de tecnología o herramienta tiene la estáis vendiendo. O sea, la pregunta es qué implicaciones tiene a nivel práctico, pensando, por ejemplo, en algoritmos de recomendación como Spotify, cómo este tipo de tecnologías transforman la forma en la que escuchamos música, la forma en la que los usuarios consumen. Sí, ese tipo de cosas las analizamos y tenemos artículos mirando ese tipo de cosas. No tenemos una tecnología concreta que estemos, digamos, comercializando. Tampoco... O sea, el problema en realidad es que estas empresas tienen un objetivo, digamos, comercial que no necesariamente está alineado con el objetivo que pueden tener los artistas, por ejemplo, o incluso los oyentes, porque al final lo que quieren es el máximo número posible de oyentes y retenerlos, ¿no? Y parece que una forma fácil de retener a un oyente es poniéndole la música que él ya conoce y que quiere volver a escuchar, en vez de intentar, por ejemplo, promover, escuchar cosas nuevas o investigar estilos nuevos, ¿no? Entonces, no es que haya un problema tecnológico de que no se pueden hacer unas recomendaciones más, no sé, equitativas, digamos, ¿no? Es que no interesa a las empresas muchas veces, o les interesa al grupo de investigación de la empresa, pero no a la empresa en sí. Entonces, es una cuestión cultural también. Hasta que esto no se convierta, si es que algún día lo hace, en un valor, ¿no? El hecho de descubrir música nueva, entonces estas plataformas tampoco van a ayudar en este sentido. Y al final esto es una lástima porque el propio concepto de colección musical desaparece. Porque tú vas a esta plataforma y tienes las listas de reproducción que ellos hacen, o quizá tienes alguna que está adaptada a ti, pero bueno, tampoco sabes exactamente cómo funciona su algoritmo. Y esto es lo que al final mucha gente termina escuchando. Y sí que puedes marcar unos álbumes como tus preferidos, por ejemplo. Sí que existe un poco este concepto, pero no es el mismo concepto de colección musical que tú podrías tener pues físicamente en casa, ¿no? Tampoco hay herramientas para de alguna forma redescubrir tu música. O bueno, hay algunas cosas, pero nunca es el foco, digamos, ¿no? De la investigación. Entonces, no es que falte una tecnología mágica que lo arregle, sino que lo que faltaría sería una voluntad o un potencial de mercado para cambiar un poco cómo funcionan estos algoritmos, ¿no? También a veces estas empresas también hacen investigación en este sentido, porque también queda bien, pero luego no sabes, ¿no? Es el problema que tienen las cosas cerradas, no sabes lo que terminan haciendo al final, ¿no? Bueno, pues te agradecemos de nuevo este torrente de ideas que nos has compartido, que intentaremos asimilar. Muchas gracias también por tu generosidad al compartirnos la presentación con todos esos links que poco a poco iremos investigando en detalle. Y en este punto vamos a hacer una pausa de 5 minutos, ¿vale? Para ir al baño y un poco preparar la siguiente ponencia. Y continuamos entonces con el desarrollo del seminario. Gracias. Pues gracias a vosotros. Y no dudéis en contactar por cualquier cosa o, bueno, en cualquier momento estemos siempre abiertos a hablar.